Hola, muy buenas tardes. Gusto en saludar. Espero que hayan estado disfrutando de esta bella jornada. Así que en esta instancia, para contribuir a todos ustedes a conocer un poco más este hermoso instrumento que es la tónica que nos está uniendo esta tarde acá, yo voy a hablar un poco de la historia de este instrumento. Y también para que conozcan un poco respecto a cómo funciona, cómo es y por qué no los cuidados que deben de tener al tener un piano acústico. Entonces, para partir, vamos a hablar un poquito. Voy a dejar el micrófono aquí. No sé si me escuchan bien, porque me quiero ir moviendo un poco. Muchas gracias. Les voy a mostrar este instrumento, ¿ya? Esto es un salterio. Por más arcaico, primitivo, sencillo que parezca, esto podríamos decir que es el tatarabuelo del piano. Si ustedes lo vieran desde arriba, tiene cierta similitud. Caja en la tabla armónica, sus cuerdas tensadas. Este es un instrumento que era muy popular en la Edad Media. ¿Ya? Sus orígenes datan de Egipto, África, por allá por el año 300 a.C., pero posteriormente hubo un instrumento que se llama monocordio, que es solamente una cuerda en la cual Pitágoras trabajó sobre ese instrumento para poder determinar qué son los intervalos, que es algo que todos los estudiantes de música hoy en día de forma común aprenden. Después de eso, tratando de acelerar en el tiempo, inventaron esto con mayor cuerdas. Podían partir desde las 10 cuerdas, 20, 30 cuerdas, y era muy popular en la Edad Media. Hablemos de la Edad Media, que es el periodo que dura, digámoslo así, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453, lo que actualmente es Estambul, Turquía, Constantinopla, Estambul. O el descubrimiento de América, que probablemente es una materia que todos han visto en el colegio, ¿cierto? ¿En qué fecha fue? ¿Alguien sabe? Exactamente. Vamos a dejar como ese estándar aproximado como ya el fin de la Edad Media, donde este instrumento que empezó ya a decaer y empezó a dar el paso por un nuevo instrumento, que es el clavecín o clavecímbalo, ¿ya? Muchas veces pueden pensar, y lo tienen que haber escuchado probablemente, un clavecímbalo, un clavicordio, ¿será lo mismo? El clavicordio es otro tipo de instrumento dentro de la misma familia. El clavecín y clavecímbalo son exactamente lo mismo. Cambian de nombre por una cuestión de nombre por la región. En Francia le llamaban clavecímbalo y clavecín, perdón, en la región, lo que es actualmente Francia, clavecín, clavecímbalo, clavicémbalo en Italia. ¿Se entiende? Pero es exactamente el mismo instrumento. Y aquí es donde ya empezamos como a dibujar lo que vendría siendo hacia el futuro un piano moderno. Este instrumento era de cuerdas, ya, de tripa animal muchas veces, pero la característica que tenía el clavecín, supongamos que en la tabla armónica del clave, y aquí había una especie de palanca similar a esta parte de aquí, pero acá en la punta tenía una especie de uñeta que era de plumas de ave, muchas veces de cuervos, de palomas. Cortaban la puntita, la ponían acá porque era un material de cartílago blando que al subir genera el sonido, acepto, uñetea la cuerda y tenía una especie de horquilla como esto que tiene la capacidad de bascular. ¿Qué significa bascular? Que se mueve como un brazo, ¿cierto? Una articulación. Y con el mismo movimiento de ataque, esto se escondía, bajaba el mecanismo y el tecladista volvía a tocar. Era una innovación para su tiempo. Estamos hablando la era entrada al Renacimiento, 1500, 1550, 1600. Claro que era una innovación. Pero con el tiempo empezaron a haber algunos problemas. Entonces, el clavicordio, su encordado, sus cuerdas estaban directamente en la madera. Estamos hablando de un instrumento que ya de soportar no más de 100 kilos de tensión como esto, empezó a soportar cerca de 2 toneladas. Un clavicordio o clavecín. Entonces era extremadamente delicado y muy inestable su afinación. Punto 1. Segundo, no tenía rango dinámico.
era un instrumento que siempre iba a sonar al mismo volumen, ¿ya? Entonces, no sé qué han tocado, o lo que nosotros llamamos un teclado sintetizador, no sé, por ejemplo, un Yamaha CDP 500 del año 87, que uno toca una nota y siempre suena el ataque igual, plano. ¿Han tocado algunos de esos instrumentos? ¿Lo han visto? Siempre suena igual el ataque, el volumen. El clave tenía ese problema, ¿ya? No tenía dinámica, era muy delicado y generalmente en esa época era de 5 octavas o 4 octavas, o sea, lo que vendría siendo, permiso, en el piano, aquí. Esa era la envergadura de un clave, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo, muchas gracias profesor, todos estos problemas empezaron a suscitar, digamos, una inquietud de parte de los fabricantes, la cual hubo un fabricante italiano, Bartolomeo Cristofori, que aproximadamente en el año 1695 dice digamos, historiografía que en realidad es 1698, pero siempre tiene que haber margen de error, que él fue el primero que inventó el mecanismo del escape, lo que permite que un piano pueda repetir, y sustituyó esa especie de uñeta que yo le expliqué anteriormente por el masillo, que es esto que ven acá en esta maquinaria de piano. Esto. Los masillos en primera instancia, estos de fieltro de lana de oveja, en esa época eran de cuero. En los primeros pianos llamados pianoforte, ¿ya? O en buen español, eso se llama clavecín, que tiene la capacidad de tocar muy despacio o muy fuerte en italiano. Eso era. Entonces, esto era un cuero, tenía la capacidad de atacar la cuerda, golpearla, pero seguía teniendo problemas en la repetición. ¿A qué me refiero con la repetición? El repertorio moderno, llamémoslo moderno, de los últimos 250 años, todo lo que ustedes interpretaron de forma maravillosa hasta aquí, de lo que nos deleitó la profesora Marcela, son ejecuciones de alto nivel técnico. Por ejemplo, toda la literatura verística de Frédéric Chopin probablemente no podría tener la expresividad rítmica, melódica en un clave como es un piano moderno. Una, por la dinámica. Dos, por la repetición. Un pianista bien lo sabe. Pero claramente hay un tema estético de esos instrumentos que uno tiene que situarse en el momento de la época y lugar en que fueron construidos. Entonces ya, digámoslo así, en 1730 más o menos, 1715, empezó ya el pianoforte a ser masivo. Hubo una etapa del 1700 al 1800 que es clave con el pianoforte, trabajaron de forma simultánea, sin ningún problema. El clavecín era un instrumento que también fue de la mano en la evolución de la orquesta, que los estudiantes de la universidad muy bien lo saben, ¿cierto? Los consortes, los grupos de cámara que se hacían en esa época, no existía el director de orquesta como tal, ¿ya? Y el que dirigía era el tecladista, el clavecinista, y tocaba la misma línea del bajo, el famoso bajo continuo, que era una técnica propia de la época del barroco, ¿ya? En esa época, al llegar al punto pic de evolución del clave, se inventó un clavecín de 2 teclados, que podría decir que es el punto más alto de la evolución del clave, porque en el fondo se podía, a través de un mecanismo palanca, tocar con los 2 teclados, tocar 2 grupos de cuerdas de forma simultánea, lo cual hacía sonar mucho más fuerte. ¿Me hago entender? Y eso hacía que pudiese hacer música de cámara. Paralelo, empezó a existir otro instrumento que también data de finales de la Edad Media, el clavicordio, que en realidad es el padre del piano moderno, porque fue el primer instrumento que empezó a generar su sonido a través de atacar la cuerda, de percutir la cuerda, no de punzarla, de pellizcarla. Y ese instrumento, al golpear la cuerda, donde dejé el martillo, se me perdió.
acá está. Al golpear la cuerda, pero no con un fieltro, quedaba pegado acá. Esto lo vemos hacia arriba. Entonces también tenía problemas en la repetición y en el volumen del clavicordio. Era un instrumento casi de salón que los compositores lo ocupaban en su casa. Probablemente muchos grandes compositores de la era del barroco, Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, tuvieron, pero no era un instrumento que ocupaban para hacer música de cámara con sus pares de otros instrumentos. Era un instrumento de estudio porque tenía una sonoridad muy bajita. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, dulce melos, por ejemplo, es otro instrumento del mismo tipo. ¿Sí? Eso significa dulce melodía, ¿ya? Y es un instrumento dentro de todo este grupo de instrumentos antiguos que en realidad o vienen de cuerda percutida o de cuerda punzada, pero que no alcanzaban aún al piano. Podría estar hasta las 1 de la mañana si sigo hablando cada uno de estos, de la espineta, del dulce melo, del virginal. Es demasiada información, me estoy tratando de ir rápido para que me vayan entendiendo y llegar a ser piano. ¿Podríamos poner, por favor, la diapositiva? Perdón, el video de los instrumentos antiguos. Vamos a ver un video y se lo voy explicando.
es un piano cualquiera. Pertenecía al Wolfgang Amadeus Mozart, quien durante una década lo tocaba a diario. El pianista ruso Alexander Melnikov fue tenido el honor de acariciar sus teclas en un exclusivo concierto en la casa de Mozart en Viena. El piano regresaba allí temporalmente por primera vez en 200 años. Fabricado por Anton Walter, el fabricante más famoso de la época, fue adquirido por Mozart después de trasladarse a Viena en 1781. Mozart utilizó su piano no solo para practicar, sino para los conciertos. Y cuando Leopold Mozart visitó a su hijo en 1785, le sorprendió que tuviera 14 conciertos en tan solo 3 semanas, por lo que el instrumento salía de casa prácticamente cada 2 días. Era transportado por la ciudad a una sala de conciertos y volvía por la noche, así que vivió momentos difíciles. Este instrumento fue su fiel compañero durante su vida creativa e inspiró a Mozart más de medio centenar de composiciones. Tras su muerte en 1791, el piano se quedó en la familia e incluso viajó a Milán donde vivía su hijo. A pesar de haber sido restaurado hace unos 20 años, el piano reclama las manos de un maestro para sonar correctamente. Podemos decir que objetivamente es un piano increíble y suena de una manera tan especial que puede hacerte llorar. El concierto se celebró en el sótano de la casa de Mozart, asistieron 150 privilegiados venidos de todos los rincones del globo. El piano volverá ahora al Museo de Mozart en Salzburgo, donde forma parte de la exposición permanente. Bueno, como pueden apreciar, aquí algunas tareas para todos, para que puedan conocer más sobre el instrumento. Se fijaron, por ejemplo, que en el clavicordio, que fue como en el tercer video, ¿cierto? Era un instrumento pequeño, la cuerda no va hacia atrás como en el piano moderno, sino de lado. ¿Se fijaron o no? ¿Se dieron cuenta? Y se dieron cuenta que cuando el intérprete ejecutaba, muchas veces el piano respondía no de forma impecable como es un piano moderno, vibraba, pero sonaba un poco el roce del martillo con la cuerda y sonaba muy bajito. Ese es el clavicordio. Después también vimos un clavecín. ¿No se fijaron que era un clavecín de 2 teclados? ¿A qué me refiero? Que ese es un clavecín de alta gama. Llevémoslo hoy en día como un Steinway imperial, un CX7, un piano carísimo, que probablemente no era exigible para poder tenerlo en la casa. Habitualmente era un clavecín de un solo teclado, ¿ya? Eso eran clavecines que estaban presentes en teatros o que tenían la aristocracia, que como bien ustedes saben, eran los que le daban de mayor manera trabajo a los músicos. O los músicos tenían que ser músicos de corte, maestros de capilla. Ya hace el siglo XIX, entrando hacia el romanticismo, el músico acuña ese término de artista. De los primeros que se revelan, Mozart, Beethoven, que se revelaron, digamos, al establishment de la época y dijeron, no, yo no quiero hacer música posteo, yo quiero hacer mi propia creación y disfrutarla, y quien quiera escuchar, viene al teatro, y el que no, se queda en la casa nomás. Fueron los primeros rebeldes de la historia de la música. ¿Qué más? Vimos el pianoforte de Mozart, ¿cierto? Se fijan que ya empieza lentamente a parecerse un piano moderno en su sonoridad, en la agilidad, ¿cierto? Ya nos empezamos a acercar a esto. Esto lo vamos a dejar estar bien porque es propio de un piano vertical, que también es una de las innovaciones ya hacia fines del siglo XVIII. ¿Ya? ¿Estamos ok? Entonces, ya entrándonos derechamente hacia el piano moderno, estamos hablando ya entrando siglo XVIII, donde este instrumento, hay una cosa que quiero señalar para que lo tengan claro. El pianoforte, que fue de Mozart, a un piano moderno, o sea, no es que un pianoforte, no, es todo. Lo que pasa que, les voy a poner un ejemplo. Supongamos un Ford A de 1939 a un modelo Ford 2024, vehículo.
Probablemente hay años luz de diferencia en eficiencia, rendimiento, velocidad, confort, pero sigue siendo un vehículo. Funcionan con combustión, ¿cierto? Nos trasladan, es lo mismo. Es el mismo piano, pero evolucionado respecto al piano propio de esa época. Entonces, hubo, por ejemplo, un caballero de apellido Zimmermann que fue amigo de Johann Sebastian Bach y por ahí por 1720 le dijo: mira, ¿sabes qué? Un colega mío, en el año 1698, Bartolomeo Cristofori, inventó este instrumento. ¿Lo quieres probar? Bach dijo: ya, probemos el piano. ¿Sabes que no me gustó nada tu piano? Le dije. Los agudos suenan así. Y los graves suenan muy fuerte. Sigue trabajando. Y cuando suena de forma más equilibrada, hablamos. Ya en 1750 logró equilibrar el timbre. Ya va con más arrugas, igual que su amigo probablemente. Probaron el piano y le dijo: esta es la ventana de la música hacia el futuro. Esto va a cambiar la historia de la música. Bach no solo fue un genio creativo, también era maestro constructor de órganos. Los afinaba. Él determinó el temperamento. Es el padre de la música occidental, de cierta manera. Y él vio el futuro y determinó tanto la historia de la música docta como la historia de la música popular. Entonces ya nos vamos a saltar siglo XVIII, donde los pianos empiezan a tener más innovación, y nos vamos a fijar en esta fotografía. Por ejemplo, en la primera, fíjense, no sé si lo pueden agrandar bien, Javi. Eso. Ese es el clavijero de un piano. No sé si se han fijado, cuando ustedes tocan el piano, hay como una especie de clavos donde van las cuerdas. ¿Ya? Son esos de ahí. Y fíjense, las maderas tienen como vetas. Generalmente es de madera de Ajax, que es una madera dúctil, que no es rígida, pero muy dura. Ese sistema, esto se hace por capas. Se ponen 6, 7 capas, se deja secar durante un periodo de 6 meses y se instalan las clavijas. ¿Por qué? Un piano moderno, 88 teclas, son 230 cuerdas, ¿ya? Y tiene que resistir aproximadamente, este instrumento tiene que resistir un peso de 14 toneladas con sus 230 cuerdas. Entonces se imaginarán que eso tiene que tener la resistencia suficiente para que la cuerda se mantenga tensada. Punto 1. 2. Y que les sirva también de dato. Yo creo que tienen más que haber alguna vez dicho: ¿sabe, mamá? Me gustaría tener un piano de verdad, un piano eléctrico. Y la mamá dice: vi un piano clavijero de bronce. Eso es mentira. El clavijero de bronce no existe. Es eso, en un piano vertical y de cuero. Los clavijeros son todos de madera. Lo que pasa que en el siglo XIX, en exposiciones de piano, ¿ya? Un artesano, esto es un trabajo de artesanía en Europa. Viene de una tradición, como acá en Chile, o en la zona central de nuestro país, el trabajo en greda. No sé quién han ido al sector de Unihue, aquí muy cerca de Talca. La gente trabaja haciendo, familias que vienen de tradición, haciendo trabajos en greda. Los europeos hacen el trabajo del piano como parte de su artesanía y su costumbre también, la construcción de instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a un español se le ocurrió la idea de forjar en hierro la parte superior del clavijero para restarle tensión a la estructura de madera. Esto que ustedes ven, que parece dorado de bronce, es de hierro forjado, con un lacado que imita el bronce. Pero en realidad abajo hay un clavijero ¿de madera o de plástico? ¿De qué es? Eso, de madera. ¿Ya? Entonces esa es una innovación ya en el piano. Porque si ustedes ven un piano de 1850, lo van a ver directamente que el clavijero es de madera. No tiene este recubierto de bronce. Que
aporte y qué avance significó esto en un piano. Que la duración pudiera durar, que su afinación pudiera durar 6 meses, en vez de un mes. Aún así se desafina, pero lo hizo mucho más estable y también más, puede tener también el piano, se amplió el registro. Como bien yo les dije, los claves 5 octavas, después evolucionaron a 6, y ya bueno, el siglo XIX eran de 85 teclas, y se estandarizó a principios del siglo XX en 88 teclas. En la segunda foto, por favor, Benjamín, es un piano vertical, que este es un invento ya de finales del siglo XVIII, porque el piano originalmente, que viene de la evolución del clavicordio y del clavecín, ¿qué aportó el clavecín? La estructura del mueble y su forma de mecánica, y el clavicordio despertó la curiosidad de Bartolomeo Cristofori, inventó el mecanismo de escape, que después voy a hablar de eso, la cual dijo, ya aquí está el piano, mezcló estos dos instrumentos y formó lo que es el piano de cola. Pero antiguamente no existía lo que era un piano vertical. Ese es un instrumento en curso que se le ocurrió llevar toda la mecánica parada, para que usted pueda tener un piano en su casa. ¿Sí? Si la casa no es muy grande y su hijo le dice, quiero tener un piano de cola. Así que papá, mamá, quiero que elimine el living y quiero tener un piano de cola. Se los cuento porque a mí me pasó. Yo en mi casa eliminé el living por tener un piano de cola y como 3 pianos verticales. Entonces se inventó el piano vertical. Si se fijan, tiene la forja de bronce, clavijeros, sus cuerdas, que son en 3 grupos. Grupos de 3 cuerdas en el tenor, que significa el centro, acá, allá, centro. Grupo de entorchados, que es un alámbrico, un entorchado de bronce, para generar el sonido más grave del piano, los bajos, que ustedes probablemente lo conocen, ¿cierto? Si ese sonido tuviera que ser producido con una cuerda sin entorchado, sí se puede, pero por un tema de física, el piano tendría que llegar hacia donde está Benjamín, para que fuera producido con una cuerda sin entorchado. ¿Ya? Entonces, todos estos avances fueron prominentes en el tiempo. Ya me queda poco tiempo, así que voy a ir directo a la mecánica. ¿Puedes poner la otra? Esa. Agrándala, por favor. El piano no ha sido un instrumento que ha evolucionado mucho desde el siglo XIX. Ha tenido mejoras en materiales de construcción, pero en su mecánica no ha sido tanto. Se divide en 3 secciones. Este es la sección, como bien dice ahí, la sección del escape. Esta parte de acá, que es independiente a la parte donde va el mecanismo de martillo, conjunto martillo. Y el apagador, que es acá, que es lo que se encarga con el pedal de poder apagar la cuerda, de poder tocar y que el otro sonido no se mezcle de forma completa. ¿Se entiende? Son las 3 partes por separado de la mecánica de un piano. Y acá viene lo interesante. Uno dice, ya, pero ¿qué tiene interesante esto si uno puede tocar una tecla que bascula, hace esto, pum, golpea y se genera el sonido? Benja, ¿me podría ver en la mochila si está la tecla, por favor? Quisiera pedir un aplauso a Benjamín, él es alumno mío. ¿Ya? Él es estudiante de la carrera de psicología, pero aún así sigue su pasión por la música y a él le gusta mucho la lutería de piano. Y sabe mucho al respecto. Esto es una tecla de piano. Esto genera la acción de bascular cuando toca la cuerda. Genera esto. Tan simple como esto. Y golpea a la sección de escape, acá. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué no simplemente golpea el martillo y listo? No es así. Aquí hay 300 años de innovación y de ingeniería, de arte y también de física y matemática. El problema no es que golpee, el problema es cómo lo hago yo para poder repetir rápido, para poder llevar esto a un repertorio pianístico moderno.
Para que eso sea, tiene que ser estos tres conjuntos. Porque el escape, esto, se encarga de golpear acá, martillo, golpea, y el atrape, que es esto de acá, que tiene una tirita que se llama brida, que si ustedes pueden ver la máquina acá, esto se encarga de devolver el martillo, rápido. ¿Y qué significa? Que el piano puede tocar, puede repetir. Si no, es más rápido, es más lento, perdón. Y eso abrió un campo de innovación en el repertorio pianístico. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, en un piano de cola, la siguiente, es exactamente lo mismo, pero el piano de cola siempre va a tener una ventaja respecto al piano vertical. ¿Por qué? Hay un tema de física, simplemente verlo. ¿Qué tiene a favor del piano de cola o el piano vertical? El piano vertical, el mecanismo, ¿cómo está? Parado. ¿Y qué favor tiene el piano de cola? Lo favorece la gravedad. ¿Qué significa? Que al atacar la cuerda, acá, no necesita la acción de una brida para devolverse. Se vuelve por la misma gravedad. Y el atrape, acá, simplemente lo sujeta. Acá está el escape y tiene un mecanismo acá que se llama un mecanismo de repetición rápido que lo inventó Erhard, que fue un constructor de piano del siglo XIX, que fue brillante, pianos de alta gama, que ya no existe esa marca, ahora son salas de ensayo en París. Y él inventó ese mecanismo de doble repetición, que hace que un piano de cola responda a un intérprete de alto nivel más rápido que un piano vertical. Entonces, así llegamos hasta ya el siglo XIX. O sea, pasamos la era del barroco, preclasicismo, clasicismo, periodo romántico, y voy a terminar con un video cómo el piano moderno influenció directamente también en la música popular, y siguen existiendo variantes ya con la invención de la electricidad de estos pianos. Corre video. ¿Alguien conoce ese instrumento? ¿Qué me puede decir qué instrumento es? Usted no. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie lo conoce? No, atrás. No. Fue creado por Aaron Hammond, que fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y constructor de relojes, que a través de su motor creó un disco que va girando y por medio de la electricidad va generando ese timbre. Mientras más gira, más ruedas de oscilación genera, va generando los cambios de timbre y es reamplificado por la electricidad que genera, que puede tener una capacidad sonora doble o el triple de un piano acústico. Y abrió la puerta ya a otro mundo donde la electrónica está presente, pero siempre bajo la tradición del piano. Bueno, adelante un poquito. Un poquito antes. Deja que eso. Ahora vamos al Fender Rhodes, que es otra invención muy interesante, y ustedes van a ver directamente esto. Ustedes se fijan, es un piano y tiene un mecanismo muy similar a un piano moderno. Las cuerdas son reemplazadas por placas de metal estimuladas por corriente y tienen una especie de diapasón que al generar su vibración genera ese sonido como de campana. Y este instrumento fue furor en la década del 60 y es uno de los timbres clásicos de los instrumentos electromecánicos, porque ocupan electricidad y también el mecanismo de acción propio del piano moderno. Adelante.
al último. Este instrumento fue inventado por la compañía Hohner a fines de los años 60. Este instrumento lo hizo conocido en el mundo el gran músico. ¿Cómo se llama? El clavinet. ¿Quién toca clavinet? Stevie Wonder, quien hizo conocido y legendario el sonido del clavinet en el estilo del funky. Pero el clavinet tiene algo bien interesante, que su inventor le gustaba mucho la música del barroco. Y podríamos decir que es la versión electrificada del clavecín aplicado a la música popular del siglo XX en el funky. Funciona exactamente igual que un clave, pero electrificado. Súbale el volumen. Y tiene los mismos problemas de un clave. Problemas de repetición. Por eso se ocupa mucho en el funky, más percutido, pero yo al tocar más fino, no es como un piano, pero marcó sin duda una era en la historia de la música. Muchas gracias, espero que lo hayas disfrutado. Otro fuerte aplauso. Bien, damos el espacio entonces para hacer, no tenemos tanto rato, pero vamos a hacer preguntas. Así que vamos levantando la mano. ¿Podría hacer que algunos más chicos pasen a mirar? Sí, claro. ¿Quién quiere venir a mover la máquina, a tomarla? Este es un mecanismo de un piano de 1855, de un Erard. Es un piano, una máquina que está obsoleta, pero prácticamente es igual a un piano moderno. Hágala así. Acá, por el otro lado, por el otro lado. Eso por acá. Ahora su mano va a hacer la tecla. Haga así. Ahí, donde está el escape, ahí. Eso. Eso es lo que hace la tecla cuando toca la... Eso, con cuidado porque me... ¿Qué le parece interesante, cierto? Eso sucede cuando ustedes están frente a su instrumento al piano. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, dato extra para terminar. Quien tenga un piano, trate de no tenerlo cerca de una ventana, de corriente directa, ¿cierto? Que esté a una temperatura promedio de entre 22 a 25 grados, que no supere un porcentaje de humedad sobre el 55%, porque como bien ustedes ven, esta máquina, el 60% de un piano es género y fieltro. Si un piano no se toca y está en un lugar, por ejemplo en mi campo, donde pueden haber termitas, eso es un pastel para las termitas. Y a las termitas les carga el sonido. Así que suene. Que suena y las termitas se van a ir. Y traten de que no, si van con una estufa, porque no al lado del piano, que tempere la sala, pero no al lado del piano, porque ustedes saben la humedad, aprieta la madera, los vientos saben una puerta en la cabeza. ¿Qué significa? Que el piano, si está en 440, se sube 1 o 2 Hz. Yo anoche, al final del piano, estaba en 442 y lo dirigí en 441, un poquito más. No sé por qué, por la humedad. Y en verano pasa lo contrario, cuando el porcentaje de humedad es bajito. Así que tengan esas simples medidas y tenganlo cubierto, ¿ya? Que no les llegue sol directo tampoco, y su piano va a durar mucho más tiempo. Puede pasar 60 años sin problemas para dedicar de la música de los grandes compositores. Un aplauso para los niños. Qué niños, lo siento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en específico respecto a un piano? ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más? ¿Quién dijo yo? Pero todo clarísimo. Ahí voy con otra. ¿Ya? Bien, pues entonces
Repetimos el aplauso al profesor Jaime Aravena. Bueno, si ustedes necesitan afinar un piano o comprar un piano del Maule es su mejor opción. No lo duden. Pueden buscar por Instagram. Muchas gracias.